Capítulo 1007. Momento de vida o muerte. Si seguimos así, seguramente nos encontraremos con nuestro fin. Podríamos volver atrás, Dijo un superador, suplicando que se fueran. Otro superador vomitó, y otros se derrumbaron en lágrimas o gritos, temerosos de los árboles asesinos que los rodeaban. ¿Volver atrás? ¿Volver atrás e ir a dónde? Preguntó Linné. de vuelta al refugio del dios del viento. Respondió el hombre. Lin Beiwei replicó con enojo. ¿Has olvidado lo que ocurrió allí? Fue conquistado por un espíritu, sería un suicidio regresar. Si firmamos un contrato, tal vez no nos maten. Dijo el hombre desesperadamente. Todos miraron a Len He, pensando lo mismo. Cualquiera que fuera el camino hacia el que se dirigían, su supervivencia no estaba garantizada. Pero en medio de los árboles mortales que los rodeaban, hacer un regreso humillante al refugio para ponerse a merced de un espíritu de repente parecía una opción más atractiva de lo que había sido antes. Si hubieran sabido con certeza que había un lugar de santuario en algún lugar adelante, continuarían. Pero solo lo desconocido guiaba sus pies, y ese era el nexo de todos sus miedos. Lin Beiwei también había pensado en rendirse a los espíritus. Lo que les había ocurrido no era una anomalía, de hecho, esas conquistas eran un hecho frecuente. De todos modos, cada uno había tenido la suerte de nacer en un refugio humano. ¿Y tú qué dices? Line los miró a cada uno ahora, haciendo la pregunta. Cuando lo hizo, cada uno bajó la cabeza avergonzado por lo que deseaba hacer. Tío San, si hubiera un refugio humano delante de nosotros, iríamos. Pero no sabemos qué nos espera. Proclamó tristemente un hombre de mediana edad. Tío San, ¿podemos realmente cruzar la montaña fantasma? Apenas hemos comenzado nuestro ascenso, y ya han muerto algunos de nosotros. Si los monstruos acechan, especialmente aquí en medio de estos árboles, luchar contra ellos sería una locura. Seguramente no podemos competir. La gente comenzó a discutir entre sí, exponiendo sus razonamientos, pero hizo poco para cambiar las cosas. La gente comenzaba a darse la vuelta y a regresar. Nadie mencionó su deseo de rendirse al espíritu que les había robado su hogar, pero su intención de hacerlo era clara. Cada uno tiene el control de su propio destino. Elegir entre vivir o morir no es un privilegio frecuente, pero en este día, creo que cada uno de ustedes ha recibido esta opción. Y esto no es algo que pueda decidir por ustedes. Pueden caminar sobre una delgada línea entre la vida y la muerte en medio de las traicioneras incógnitas que se avecinan, o regresar con la creencia de que garantizarán su supervivencia, aunque sea como siervos de un nuevo y cruel amo. Line volvió a mirar a cada miembro de su cansado y desconsolado grupo y continuó diciendo: No flaquearé en mi determinación de mantener mi destino en mis propias manos. Seguiré atravesando este camino, y todos son bienvenidos a unirse a mí. Prefiero morir por una mala decisión que haya tomado yo mismo que someterme a los caprichos de un espíritu despiadado. ¿No volverás? Preguntaron algunas personas conmocionadas. No. No olvidaré los sacrificios hechos por nuestros aliados caídos, aquellos que nos permitieron escapar del refugio valientemente. No permitiré que sus muertes sean en vano. Declaró con orgullo Line. Los soldados tenían cada uno una expresión compleja. Nadie quería ser tomado como esclavo, pero no podían ver una existencia feliz por delante. Ambas opciones estaban envueltas en la oscuridad. Toda la vida es preciosa. Manda tu propio destino y no estarás sujeto a mi juicio. Haz lo que creas que es mejor con esta única vida que posees. Line sonrió. Voy contigo. Prefiero morir con orgullo que gimotear suavemente como un matón de algún espíritu. Dijo Lin Beiwei, mientras se acercaba para ponerse al lado de Line. Ansen también comenzó a caminar hacia Lin Beiwei. Pero ella lo detuvo y dijo: Deberías volver con ellos. He Yanran te está esperando, y este camino es demasiado peligroso para alguien tan verde como tú.
Ansén no honró sus deseos esta vez. Continuó caminando hacia adelante y dijo: Si regreso, no creo que el espíritu me permita usar un teletransportador. Las palabras de Ansén sorprendieron a algunos de los superadores que no se habían dado cuenta de lo miserable y privado de libertad que estarían con un espíritu presidiendo sobre ellos. Algunos de los que todavía estaban en la duda decidieron unirse a Lenji después de escuchar esto. Otros, sin decir una palabra, echaron un último vistazo a los árboles fétidos que los rodeaban y se dieron la vuelta para salir. Aunque Ansén era fuerte, no podía prometer que los sacaría a todos a salvo. Como tal, no dijo una palabra. Compartiremos nuestros recursos de manera equitativa y luego nos iremos por caminos separados. Dijo Line solemnemente. Eres una buena persona. Lin Beiwei realmente se sorprendió de que Ansén hubiera decidido seguirlos. Lin Beiwei siempre pensó que Ansén era un ser humano decente debido a los elogios dados por Lin Feng. Pero ver su corazón estoico en persona era algo completamente diferente. Realmente se había encariñado con él. Para muchos superadores, esta fue una decisión difícil. Tales elecciones nunca fueron fáciles, ni siquiera para las personas más fuertes. Y Ansén, siendo nuevo como era, lo hizo sin pestañear. Ansén deseaba decirle que, con su poder, sobreviviría incluso si el resto de ellos murieran. Pero se mordió la lengua. Ahora no era el mejor momento para herir sus sentimientos. Al ver a la gente empacar y organizar sus cosas antes de separarse, nadie parecía tener confianza en la decisión que estaban tomando. «Vamos», dijo Line, después de respirar hondo. Line comenzó a caminar al frente, sabiendo que era el líder. Tenía que ser firme en su determinación y no mostrar ni un solo signo de arrepentimiento. Tenía que ser un pilar de apoyo para todos los que lo seguían. Después de todo, un líder no podía liderar si no sabía a dónde iba. Los miembros de su banda se miraron y luego se movieron hacia adelante para seguirlo, bajo la cruel malicia que manchaba los árboles de ese bosque. Usando su aura Dongxuan, Ansén escaneó el área. Necesitaba mantenerse alerta, por su propio bien tanto como por el de ellos. Ansén, ¿cuándo te vas a casar con Yanran? Lin Beiwei le hizo esta pregunta alegre a Ansén al ver las expresiones sombrías que estaban pegadas a las caras de todos los demás en su compañía. Después de que esta prueba termine, creo que será el momento adecuado. Respondió Ansenador. Lin Beiwei quería decir algo más, pero Ansén de repente dijo: Cuidado. Un grupo de criaturas viene por aquí. Todos se sorprendieron por el anuncio repentino, pero cuando miraron con atención, pudieron ver los destellos de una sombra que sugería que algo venía por ellos. Capítulo 1008. Manada de lobos. Lin Beiwei y su gente miraron a través de la oscuridad con confusión, y Ansén no dijo nada más. No pasó mucho tiempo para que su rostro cambiara y exclamara: Ansén tiene razón. Muchas criaturas se están acercando rápidamente. Line escuchó el golpeteo de las patas en el suelo del bosque, cada vez más fuerte a medida que las criaturas se acercaban a ellos. Se sorprendió al saber que Ansén los había notado 10 segundos antes que él. Line ya había abierto 7 cerraduras de genes, y para que Ansén tuviera una mejor conciencia, debía tener un número más alto desbloqueado. ¿Cómo era posible tal cosa? No podía adivinar. Lin Beiwei miró a Ansén con asombro ahora también. Ella estaba tan sorprendida como Line al saber que Ansén fue más rápido en notar la amenaza entrante. Los acechadores fantasmas se acercaban, y el sonido de los pasos ahora podía ser escuchado por todos ellos. Atormentados por los nervios, los luchadores invocaron sus almas bestiales y comenzaron a sudar. No sabían lo que se les venía encima, y no sabían cómo les iría cuando comenzara la batalla. Pronto, una sombra verde brilló a través de la maleza cercana.
Un par de ojos esmeralda los miró desde la oscuridad. Aparecieron más sombras parpadeantes y sus siluetas se destacaron por las grietas y chasquidos verdes de la electricidad. Papá, quiero jugar con los gatos. Bauer profesó, aplaudiendo sus manos con repentina exuberancia. No son gatos, Bauer. Son lobos. Hansen tenía una sonrisa irónica, mientras determinaba que las formas eran las de lobos al acecho. Hansen atribuyó el interés de Bauer en las figuras animales a su predilección por las luces brillantes. Sin embargo, los demás no estaban ni la mitad de relajados que Hansen y Bauer. Había al menos 300 de esos lobos verdes, pero afortunadamente no parecían demasiado fuertes. Aún así, el entorno no les hizo ningún favor a los humanos. En este peligroso bosque, los árboles mismos podían considerarse enemigos. Una vez que los lobos atacaran, tendrían que tener cuidado con su paso, y sería demasiado peligroso echar a correr. Si corrieran de golpe contra un árbol, serían incinerados y asesinados de una manera terriblemente dolorosa. Rugido. Un lobo rayo lanzó un rayo de electricidad a una persona del equipo, que fue repelido rápidamente con un puño en llamas. ¡Pan! El fuego y la electricidad chocaron en el aire. El bloqueo fue exitoso, pero el hombre tuvo que retroceder varios pasos para mantener su guardia. Todos estaban muy alarmados por la violencia repentina. El hombre que desvió el rayo se llamaba Chenu. No era el más fuerte del grupo, pero había desbloqueado 5 cerraduras de genes y su estado físico era de poco más de 1500. Aunque logró repeler el ataque, no fue una desviación perfecta. Los lobos eran fuertes, al parecer, y Hansen apostó a que eran criaturas de clase mutante. El lobo que atacó se veía idéntico a los demás de su manada, y esto le dijo a Hansen una cosa: todos tenían la misma fuerza. Todos eran de clase mutante. El grupo de humanos era un colectivo fuerte, pero apenas podían enfrentarse a los 300 lobos que habían aparecido para masticarlos a todos. El lobo de adelante aulló, y saltaron hacia Hansen. Sin embargo, Hansen estaba contento de que esto fuera a suceder, y pensó para sí mismo: Finalmente, es mi momento de brillar. Me estoy cansando de que Beiwei me haga parecer un novato. ¿Cómo puede tener la audacia de hacerme parecer un novato? Hansen se arremangó las mangas, listo para luchar. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, Line sacó una espada larga y gritó a los cielos. Un momento después, 2 de los lobos estaban muertos, y unos pocos estaban heridos. El golpe de esa espada larga fue rápido y cruel. Lloriqueo. Lloriqueo. Los lobos retrocedieron, los heridos cojeando mientras gimoteaban. Line estaba encantado, al saber que era lo suficientemente poderoso como para matarlos. Tan bueno como esto fue para él, temía que su equipo no estuviera a la altura de la tarea y no lograra repeler a los invasores. Así que decidió dar un paso adelante y atacar antes de que los lobos pudieran tomar represalias. Quería hacerle saber a los lobos que no deberían haber perturbado su paso, y que no eran una compañía de viajeros con la que meterse. Los lobos ciertamente habían sido asustados. Sin embargo, a pesar de su miedo y su inquietud visibles, parecían decididos a no irse. Line pensó en intentar huir con su gente, pero de repente sonó un aullido más fuerte. Los árboles que los rodeaban temblaron con rayos que iluminaron el cielo en respuesta a ese anuncio. Todos miraron en la dirección de donde provenía el aullido y vieron un lobo azul gigante encaramado en una roca. Un rayo azul brilló a su alrededor cuando su aullido terminó. La cara de todos cayó en la miseria. Puede que hayan sido capaces de matar a las 300 criaturas mutantes y tenían la suficiente confianza como para intentarlo. Pero cuando apareció el lobo alfa, esa confianza se evaporó, dejándolos temblando de miedo. ¿Es una criatura de sangre sagrada? Hansen frunció el ceño. No tenía miedo de luchar contra una criatura de sangre sagrada,
pero no estaba seguro de cómo sería lidiar con un lobo alfa que fuera de sangre sagrada. Muchos lobos alfa eran inteligentes, y si los humanos no podían matarlo rápidamente, tendrían muchos problemas para avanzar. Hansen se había encontrado una vez con un rey zorro de sangre sagrada en el santuario del primer dios. Podía controlar a toda su tribu de zorros, y lidiar con él fue una tarea monumental para Hansenador. Cuando los lobos subordinados escucharon que su alfa los estaba respaldando, su miedo desapareció. Con el corazón renovado con valor, saltaron hacia adelante. «Vuela, tontos. Voy a llamar su atención», Line ordenó, mientras corría hacia los lobos con su espada en la mano. Estaba decidido a derribar a ese alfa. Capítulo 1009, Manada de lobos estúpida. Hansen miró a Line con gran respeto. Sabía que probablemente nunca volvería a ver al hombre, pero admiraba su disposición a dar su vida y alejar a los lobos para que los demás pudieran escapar. Hansen no creía que él mismo pudiera realizar un acto tan valiente y desinteresado. El lobo alfa los miró con desdén. Reconoció la estratagema y aulló, ordenando a los lobos que ignoraran al viejo y fueran directamente hacia Hansenador. El lobo alfa miró a Line mismo, y al hacerlo, la luz azul que lo rodeaba aumentó en intensidad. Line sabía que no podría matar de un solo golpe al lobo alfa. Solo quería llamar la atención de todos los lobos sobre él, para que su gente pudiera escapar. No esperaba que el rey lobo alfa fuera tan inteligente, sin embargo. El rey lobo sabía mejor que mandar a sus cachorros cerca de Line y su espada desenvainada. Line quería correr de regreso ahora y ayudar a su gente contra la legión de lobos. Pero antes de que pudiera, el rey lobo saltó de la roca y le disparó un rayo de luz azul. Al ver a todos los lobos mutantes dirigiéndose hacia ellos, las caras de la gente cambiaron. Sabían que las cosas habían tomado un giro terrible. Maten a tantos como puedan. Lin Beiwei ordenó, antes de correr valientemente hacia adelante para enfrentarse a los lobos en batalla. Chenu y el resto la siguieron sin demora, sometiéndose valientemente al combate terrible. Dame una oportunidad para actuar. Hansen abrió su Sutra Dongsuan y lo usó para eliminar todos los sentidos de los lobos en el área. Mientras Hansen estaba en el valle, había practicado principalmente el Sutra de pulso de sangre. Cuando llegó al 9º nivel, y no había más progreso que hacer, volvió su atención al Sutra Dongsuan. Con él, logró llegar al 4º nivel. El 4º nivel, desafortunadamente, no sofocó el 8º sentido de los demás como Hansen había creído que podría. Todo lo que hizo fue aumentar el radio de las otras habilidades que ya era capaz de realizar. Fue bastante decepcionante. Eso no quiere decir que el aura Dongsuan fuera ineficaz, sin embargo. Al lanzarlo, Hansen transformó a todos los lobos sedientos de sangre en parientes caninos de pollo sin cabeza. Empezaron a agitarse sin rumbo fijo, sin saber qué estaba pasando o qué podían hacer. Desafortunadamente, si bien funcionó de maravilla en la legión de lobos menores, no era lo suficientemente fuerte como para debilitar al rey lobo. Eso significaba que el rey lobo, al igual que el rey mono, había abierto su 8º sentido. Lin Beiwei creía que estaba corriendo hacia una última batalla valiente, donde probablemente caería. Pero de repente, los lobos frente a ella perdieron el enfoque. Se mantuvieron torpemente en su lugar, como si estuvieran fuera de sí. Los humanos inicialmente creyeron que esto era un plan de los lobos, pero cuando se abalanzaron hacia adelante con sus armas, los lobos no pudieron evadirlos. Pudieron cortar a los lobos con facilidad, y parecía que no había nada que los lobos pudieran hacer para protegerse. Los lobos actuaban como si les hubieran robado el cerebro. Parecía que ni siquiera sentían dolor, y todos estaban ahí parados, permitiéndose ser asesinados. Un par de los lobos estaban nerviosos y escupieron rayos. Pero esos rayos solo terminaron golpeando a sus aliados e incinerándolos.
Hansen fue a unirse a la matanza de lobos mutantes, pero sintió que era innecesario. Su recuento de puntos mutantes había llegado al máximo, por lo que no tenía sentido que lo hiciera. Cuando todos sus sentidos estaban bloqueados, su vista y oído también estaban bloqueados. Su sentido del tacto también estaba desactivado, y eso significaba que no podían sentir dolor. Los lobos se estaban dejando matar, o eso parecía. Y rápidamente, 30 de los bichos habían sido abatidos. Aunque los humanos en el campo no estaban seguros de lo que estaba pasando, estaban encantados, sin importarles. Line estaba estático. Cuando el rey lobo notó que algo andaba mal con sus subordinados, aulló para reunirlos. Pero los lobos, por supuesto, no podían oír nada. O se quedaron quietos, tratando de mantener el equilibrio, o caminaron en círculos sin rumbo fijo. Al ver a los lobos ser abatidos con facilidad, el rey lobo decidió huir de la escena a pesar de la grave pérdida. Su velocidad era increíblemente rápida y logró desaparecer de la vista en un abrir y cerrar de ojos. Line se volvió para reunirse con sus aliados, y codo a codo con Hansen, se puso a trabajar para matar a todos los lobos que alguna vez intentaron devorarlos. En total, el grupo logró matar a poco más de 100 de los peludos demonios. Afortunadamente para muchos de los que estaban en la parte de atrás, lograron alejarse y salvar sus vidas por pura suerte. ¿Esos lobos son retrasados? Dijo Chenu. Todos parecían felices. Después de huir de su hogar y temer por sus vidas durante semanas, se sentía tremendamente bien matar a sus enemigos sin preocupaciones. Su adrenalina estaba bombeando, y su furia asesina se había encendido. Habían cazado criaturas de sangre sagrada juntos en el pasado, pero esas peleas eran extremadamente difíciles. Eran largas y agotadoras, y había que tener cuidado en todo momento. Cortar y rebanar enemigos sin pensar, matar sin preocupaciones, era una experiencia alegre. Tío San, ¿qué les pasó a esos lobos? Lin Weiwei creía que había sido Line quien había hecho esto. Pero Line negó con la cabeza, indicando que él tampoco sabía lo que había pasado. Line miró a Hansen entonces. Conocía bien a su gente y sabía de todas las habilidades que poseían. La única persona que no conocía bien era Hansenador. Además, Hansen de alguna manera había logrado detectar la presencia de los lobos que venían incluso antes de que él pudiera. Hansen, tú hiciste esto, ¿verdad? Preguntó Line. Hansen asintió y dijo. Sí. Puedo apagar 6 de sus sentidos. Hansen no se atrevió a decir que en realidad podía bloquear 7 de ellos. Eso les habría dado a la gente un buen susto. Lin Weiwei estaba a punto de decir que no podía haber sido Hansen, ya que acababa de convertirse en un superador. Pero ahora, le habían cortado el aliento. Apenas podía creerlo. Todos ahora miraban a Hansen de una manera diferente. No es de extrañar que el presidente Ji te permitiera casarte con su hija. Salvaste todas nuestras vidas aquí. Line le dio una palmada en el hombro a Hansenador. Buen trabajo, hermano An. Chenu le dio 2 pulgares arriba. Lin Weiwei miró a Hansen como si no lo conociera. Pequeño Sensen, ¿por qué no me dijiste que podías hacer algo como esto? Lin Weiwei le preguntó a Hansen, lo que lo hizo sentir incómodo. Afortunadamente para él, ella no estaba enojada, y no sentía que la hubieran insultado. Capítulo 1010. Mi momento de brillar. El bosque de rayos no era el tipo de lugar donde uno podía tener largas discusiones. Después de una breve charla, escucharon lobos aullando en la distancia. Cuando los sonidos cesaron, los árboles de rayos parecieron reaccionar como si se estuviera transmitiendo un mensaje, transmitido de árbol a árbol.
Chenu y los demás estaban nerviosos ante la visión y se dieron cuenta con tristeza de que sus pruebas podrían no haber terminado. En la distancia, los lobos sobrevivientes merodeaban en la maleza y observaban a los viajeros. Vengan a pelear con nosotros, si se atreven. Sus aullidos no lograrán nada. Chenu estaba molesto y su constante vigilancia lo hacía picar. No pudo evitar gritarles insultos. Solo apresuremos nuestro paso y salgamos de este bosque lo antes posible. Dijo Lin Weiwei. No tengas miedo, no hay necesidad de tenerlo. Si se acercan, estoy seguro de que nuestro amigo Ansen volverá a activar su modo de retraso. Dijo Chenu. Hablar solo nos hará perder tiempo. Deberíamos apresurarnos, solo he abierto mi cuarta cerradura genética. Y si hay criaturas de sangre sagrada entre ellos, mis poderes no serán tan efectivos. ¿Serán malas noticias si tenemos que enfrentarnos a lobos de sangre sagrada? Dijo Ansenador. Pero solo hay un rey lobo, y solo es sangre sagrada. Chenu soltó una carcajada sonora. Continuaron caminando por el bosque y vieron cada vez más lobos reuniéndose en los bordes de su vista. Había docenas de ojos afilados y brillantes observándolos. Algunos los seguían desde atrás, otros estaban al frente. De vez en cuando, todos aullaban. Oh, no. Debe haber al menos 1000 de ellos a nuestro alrededor a estas alturas. Dijo Line. No vieron al rey lobo, pero la cantidad de lobos subordinados era suficiente para infundirles miedo. Chenu no dijo nada ahora, y los nervios de Lin Weiwei parecían destrozados. Las cosas no parecían buenas para el grupo de viajeros. Si Line tuviera aura Dongxuan, habría sido mucho más efectivo. Pero no lo tenía, y los sentidos de Ansen eran los mejores del grupo. Esto significaba que él era el que tenía que seguir más alerta. Y Ansen sabía que el número de lobos que los rodeaba era mayor que la estimación de Line. De hecho, había 2300 lobos aullando por su sangre. Aunque no había criaturas de sangre sagrada, era un número aterrador para que incluso la persona más fuerte pensara en competir con ellas. Esos lobos parecen hambrientos. Por favor, manténganse vigilantes. Mientras Line decía esto, el rey lobo de sangre sagrada se rebeló. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, aparecieron 4 reyes lobo más. Cada uno venía de una dirección diferente, rodeándolos por todos lados. Yo y mi gran boca. Chenu deseó poder retractarse de lo que había dicho, y no incitó más ira de los lobos al burlarse de ellos. Aunque Ansen podía lidiar con las legiones de lobos mutantes, la fuerza combinada de los reyes lobo de sangre sagrada estaba fuera de su alcance. Aulló. Los 5 reyes lobo aullaron al unísono, y después de eso, todos los lobos menores comenzaron a correr hacia el grupo con un apetito voraz. Ansen rápidamente apagó sus sentidos, para una recreación de lo que había ocurrido antes. Pa, tan tontos. ¿No han aprendido nada? Chenu intentó animar el ambiente. Pero a diferencia de la última vez, los lobos no se detuvieron y vagaron sin rumbo. Parecían reaccionar mejor a su discapacidad, y corrieron hacia adelante a un ritmo decente. Pan. Un lobo entró en contacto con un árbol de rayos, que lo hizo vibrar. Desde las ramas de arriba, muchas hojas comenzaron a caer. Oh, no. Line gritó. Era una nueva táctica. Los lobos cargaban sin pensar hacia adelante para golpear los árboles y hacer que el bosque lloviera esas hojas electrizantes. El rayo bailaba de hoja en una caída libre brillante. Todos sacaron un arma e intentaron cortar las hojas antes de que pudieran tocarlas. Con cada conexión de una hoja a un arma, las hojas explotaban en un espectáculo de fuegos artificiales de electricidad. Era una vista espantosa. Las hojas eran como lluvia, y una hoja era suficiente para herirte tan gravemente que ya no podrías levantar un arma. Estos lobos son inteligentes. Dijo Lin Weiwei, mientras su espíritu, una vez esperanzado, comenzaba a hundirse. Con una sonrisa irónica, Ansen respondió.
Subestimé su astucia. No debería sorprenderme que hayan encontrado una solución para nuestro truco inicial. Line estaba despedazando las hojas en el aire como un loco, y sin él, no habrían podido sobrevivir a la lluvia de hojas tanto tiempo como lo hicieron. Los lobos no cedieron en su ataque a los árboles. Y a medida que más y más hojas abandonaban sus ramas, muchos lobos decidieron apresurarse hacia los luchadores y hacer lo que pudieran en combate cuerpo a cuerpo. Es mi momento de brillar. La piel de Ansem comenzó a ponerse roja, como si fuera un ser formado de sangre. Sus pupilas negras se volvieron rojas, con muchos anillos que emergían en su interior. Las pupilas de Ansem pronto tuvieron 7 de estos anillos, lo que indicaba que su sutra de pulso de sangre tenía 7 bloqueos genéticos activos. Solo tenía un estado físico de 1500. Si activaba su octavo bloqueo genético, no podría durar mucho tiempo, y lo más probable es que termine dañando su propio cuerpo. Ansem corrió el arte hipergeno de Fénix, y su cuerpo estalló en un brasero viviente de llamas salvajes. El fuego tampoco era negro. Debido al efecto del sutra de pulso de sangre, el fuego se veía demoníacamente rojo. Era aterrador. Capítulo 1011. Matando al Rey Lobo. El rayo estaba destrozando el campo de batalla y les quitaba a los luchadores la esperanza de triunfar. Pero de repente, desde la esquina de sus ojos, una llama roja danzaba. Ansem estaba allí de pie, una llama roja envolvía su ser. Levantó la mano y 1000 pájaros de fuego salieron disparados, hambrientos de asesinato. Había tantos que cubrían los cielos como un velo. Al principio, los pájaros de fuego fueron tras las hojas. Su toque incineró las hojas sin esfuerzo. El fuego seguía ardiendo alrededor de Ansem y él generaba más y más pájaros de fuego. Cuando cada hoja era destruida, un pájaro de sangre nacía de sus cenizas. Donde antes había rayos, ahora había fuego. El bosque se había convertido en un infierno, todo respondiendo a los caprichos de quien lo controlaba, Ansenador. El fuego rápidamente abrumó todo lo que entró en contacto con él, y todo lo que tocó se convirtió en ceniza. De esa ceniza surgieron pájaros de fuego. Era como la propagación de una infestación violenta y parasitaria. Los pájaros de fuego tampoco se extinguieron. Continuaron sin cesar, incinerando a los lobos con un apetito voraz por el acto. Los lobos gimieron y clamaron por ayuda, pero nada pudo salvarlos. Los chillidos eran como los de las almas torturadas que aullaban desde las profundidades del infierno. Innumerables lobos cayeron en poco tiempo. Aparte de donde estaban parados, todo a su alrededor ardía. Todos miraron a Ansem, que se había convertido en una monstruosidad lanzadora de fuego. ¿Fénix? Pero Fénix no es tan poderoso. Line luchó por hablar. Estaba demasiado abrumado por lo que estaba viendo. Aulló. Los 5 reyes lobo aullaron hacia el cielo una vez más mientras los lobos menores comenzaban a dispersarse y huir atemorizados. 100 lobos y una docena de árboles se habían quemado hasta quedar carbonizados en cuestión de momentos. Sin embargo, los reyes lobo no iban a huir. Con un aura de luz azul que los rodeaba, corrieron hacia los viajeros, todos desde diferentes direcciones. Ansem no iba a perder tiempo, y seguramente no iba a esperar a que cerraran la brecha. Se transformó en un fénix y voló hacia adelante para encontrarse con uno de los reyes. Aulló. 7 rayos de luz se dispararon hacia Ansenador. Eso significaba que el lobo había abierto 7 cerraduras de genes. Era algo aterrador, considerando que el lobo tenía un nivel de aptitud mucho más alto. ¡Pan! El rayo y el fuego chocaron en una vertiginosa serie de fuegos artificiales que explotaron uno contra el otro. Ansem no relajó su ataque. Voló sin miedo hacia el rey lobo, con Tallá en la mano. El rey lobo enseñó los colmillos a Ansem en respuesta y un rayo brilló sobre ellos.
La bestia levantó la cabeza, lista para clavar sus dientes en el cuello de Hansen y arrancarle la garganta. La boca del rey lobo alcanzó su objetivo, y el monstruo bajó su hambrienta mandíbula sobre el cuello de Hansen. Extrañamente, no quedó ni una sola marca. Sin embargo, el rey lobo había sido cortado. ¡Boom! El rey lobo se estremeció mientras la sangre brotaba de la herida que Hansen le había infligido. Parecía a punto de colapsar y morir. Todos estaban en shock, después de haber visto a Hansen matar a un rey lobo de sangre sagrada con 7 cerraduras de genes activas de un solo golpe. Lin Beiwei pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada, y le resultó difícil creer lo que Hansen había logrado en el único año que había estado en el santuario del tercer dios. Parece que logró maximizar sus puntos de supergeno antes de elegir convertirse en un superador. Pero aún así, solo ha estado aquí por un año. ¿De dónde ha salido todo este poder adicional? Lin Beiwei se refugió en su mente, mientras una mirada complicada consumía su rostro. Criatura de sangre sagrada lobo de rayo asesinado. No se ganó alma de bestia. Consumir su carne para obtener de 0 a 10 puntos de genos sagrados aleatoriamente. Hansen escuchó el anuncio y no cedió. Fue directo a por otro rey lobo. La sutra del pulso de sangre era bastante simple. No importaba cuántas cerraduras de genes tuviera abiertas, imbuía el poder de la sangre en cada habilidad que realizaba su usuario. Cuantas más cerraduras de genes se hubieran abierto, más fuerte se volvería esta bendición del poder de la sangre. Sin esta habilidad, incluso con Taya, Hansen no habría podido derribar al rey lobo de un solo golpe. Todos estaban en shock, e incluso los lobos se sorprendieron por lo que acababa de ocurrir. Sin dudarlo, optaron por huir antes de que más de ellos se convirtieran en víctimas del despiadado hombre. Hansen alcanzó a uno de ellos, y por mucho que lo intentara el rey lobo, no pudo evitar el ataque de Hansen. Sus llamas de fénix aniquilaron los 7 rayos que lanzó el lobo, mientras que Taya se hundía profundamente en la garganta del peludo demonio. Fue asesinado de un solo golpe, una vez más. Criatura de sangre sagrada lobo de rayo asesinado. Alma de bestia ganada. Consumir su carne ganar de 0 a 10 puntos de genos sagrados aleatoriamente. El resto de los lobos logró escapar. Estaban aterrorizados de Hansen y se agitaron salvajemente en su intento de huir. Para ser honesto, no solo los lobos estaban asustados. Incluso Line y su gente estaban nerviosos. El poder que acababan de presenciar era demasiado impactante para que lo comprendieran. Line podría haber luchado contra un rey lobo, pero habría sido una batalla larga. El vencedor de tal lucha también sería difícil de determinar. Pero Hansen pudo matar de un solo golpe a un rey lobo. Rara vez había estado en un estado de tanta incapacidad para hablar y de shock. Oh, Dios mío, ¿es tan fuerte el hermano An? Wei, ¿no nos dijiste que acababa de convertirse en un superador? Chenu estaba atónito por el espectáculo despiadado que acababa de presenciar. Te dije eso porque es verdad. Beiwei no estaba segura de qué decir más. Pero Hansen no tuvo tiempo de deleitarse con la gloria de la victoria, porque los lobos ahora dejaron de correr. Capítulo 1012. Verdadero Rey Lobo. Los lobos y los reyes lobos detuvieron su vuelo. Se quedaron donde estaban, temblando de miedo por algo más. ¿Qué les pasa ahora? Chenu se preguntó, con una mirada de confusión. Oh, no. Corre. Cuando Lenny descubrió la amenaza invisible, no se demoró ni un solo segundo. Es demasiado tarde. Hansen sacudió la cabeza y miró hacia la oscuridad del bosque. ¿Qué es demasiado tarde? Preguntó Chenu. Es el rey lobo. Dijo Lin Beiwei. ¿Qué pasa con ellos? ¿No los estaba matando Hansen? La boca de Chenu siempre había sido un poco más rápida que su cerebro, y estaba contento de seguir así. Nunca le había gustado pensar. No, estoy hablando del verdadero rey. ¿Alguna vez has visto una manada con 5 reyes antes? Dijo Lin Beiwei. No,
Una manada de lobos solo debe tener un rey, el alfa. Al terminar su frase, el rostro de Chenu se quedó quieto en el pensamiento. Unos segundos después, se le cayó. Si esos lobos no eran los reyes reales, entonces el verdadero tenía que estar por encima de la clase de sangre sagrada. Podría ser una supercriatura. Habiendo comprendido ahora lo que estaba sucediendo, el rostro de Chenu parecía sombrío. Un lobo gigante emergió de las sombras de los árboles chamuscados. Era púrpura y sin rayos, parecía un lobo cualquiera. Los otros lobos se separaron para abrirle paso para que se acercara. Obviamente todo era para el espectáculo, una forma para que los lobos mostraran cómo el que se acercaba a ellos era el jefe. Ansem miró al lobo morado y vio el tenue brillo de los rayos morados parpadeando en sus ojos. Ansem sintió una nueva presión al ver a este lobo acercarse. Todos sudaron en anticipación. Si tenían que luchar de nuevo, no creían que tuvieran la moral para continuar. Deseaban correr, pero sus piernas no obedecían sus órdenes. Dicho esto, creían que era lo mejor. Intentar escapar de lo que probablemente era una supercriatura era una locura. Todos estaban petrificados, e incluso Line temblaba de miedo. El lobo era tan fuerte como el espíritu que había destruido su refugio, y envió una serie de flashbacks corriendo por la mente de Line, aquellos de las atrocidades que los habían llevado a donde estaban parados ahora. Oh, no. ¿El verdadero rey es tan poderoso? Line suspiró en su corazón. El lobo se acercó a Ansem y se detuvo justo frente a él. Ambos se miraron, como si se estuvieran preparando para una pelea. Definitivamente es una supercriatura. Y eso significa que definitivamente tendré que convertirme en un superespíritu rey si quiero tener alguna posibilidad. Ansem no quería usarla porque lo dejaría débil, pero no había mucho más que pudiera hacer. Este bosque componía solo una área de la montaña fantasma, y nadie podía prometer que no se encontrarían con otra, más adelante en su viaje. Como tal, Ansem realmente no quería usarla. Pero estaba acompañando a Lin Beiwei, y Lin había demostrado ser un buen hombre. Se sentiría horrible si los dejaba atrás. Papá. Gatito. Bauer estaba detrás de Ansem, señalando al lobo mientras hablaba. No es un gatito, es un lobo. La sonrisa de Hansen era irónica, pero sí le pareció divertido como ella pensaba que toda criatura peluda era un gato. Pero Bauer quiere gatito. Bauer nunca hacía caso, y estaba decidida a poseer todo lo que considerara lindo. El pelo del rey lobo se erizó, y un rayo morado se encendió para cubrir su pelaje. Parecía molesto, al saber que la bebé lo creía un gato. El grupo de viajeros sabía que eran más débiles, pero aún así empuñaron valientemente sus armas para la pelea que estaba a punto de comenzar. Ansem miró el temperamento cambiante del rey lobo y se preparó para activar su modo super espíritu rey. El rayo morado se hizo más brillante a través del cuerpo del lobo, y parecía lo suficientemente poderoso como para destruir un planeta entero. El lobo parecía como si fuera a atacar, y el rayo burbujeaba y hervía como el magma que reside en un volcán a punto de entrar en erupción. Hizo que todos dieran un paso atrás. Aullido. Justo cuando Ansem se estaba preparando para activar su modo super espíritu rey, algo aulló en la distancia. Era como si todos los lobos hubieran dejado de respirar. Y para los humanos, el largo aullido se destacaba de todos los demás que habían estado escuchando hasta ahora. Era similar al aullido de un lobo, pero era ligeramente diferente. Extrañamente, cuando el aullido llegó a su fin, el rey lobo se veía menos agresivo. Su luz cegadora disminuyó, y luego se dio la vuelta y se fue. Todos los lobos se alejaron de ellos y se fueron. Desaparecieron en la oscuridad, como si nada hubiera pasado. Capítulo 1013. Élite humana. Todos los lobos se habían ido.
Antes de que el grupo de viajeros también continuara su viaje, reunieron los cadáveres de los reyes lobos asesinados y algunos mutantes para llevárselos. Viajaron con más cuidado a partir de ese momento, pero no encontraron más resistencia por parte de los ocupantes del bosque. 4 días después, encontraron el otro extremo de ese lugar. Cuando llegó la hora de la cena, nadie tocó la carne de los reyes lobos. Solo cenaron la carne mutante. Ansem les ofreció comer lo que desearan, pero Chenu le dijo: Nos salvó la piel varias veces allá atrás. Estos reyes lobos fueron asesinados solo por tus manos. ¿Cómo podríamos atrevernos a comer tu comida, además de lo que ya has hecho por nosotros? Era un buen gesto, pero a Ansem realmente no le importaba mucho la carne. Ahora podía matar criaturas de sangre sagrada cuando quisiera. Y además, con el tamaño de esos lobos, probablemente le llevaría un mes entero comérselos. Sin embargo, si no querían comérselos, no iba a presionarlos. A pesar de dejar atrás el bosque de rayos, todavía estaban en la montaña fantasma. Llegaron a un valle, eventualmente, donde un río rápido corría a través. Mientras discutían sobre qué camino tomar, vieron la presencia de una tortuga montando la corriente. En su espalda estaba un humano. ¿Es un humano o un espíritu? Line le preguntó a Ansem, quien ahora era considerado su jefe. Ansem pudo decírselos. La tortuga era una criatura de sangre sagrada, y el hombre en la cima era realmente humano. Podía decir que el hombre tenía más fuerza que la criatura que estaba usando como tabla de surf. Ver a un humano montando una criatura de esa manera era un poco extraño, pensó Ansem. ¿Es humano? Dijo Ansem mientras observaba al hombre. ¿Eso significa que podría haber un refugio humano cerca? La emoción de Chenu se encendió. Habían logrado atravesar el bosque de rayos ilesos, aunque no por falta de esfuerzo por parte de los lobos. Pero aún se preguntaban por qué los habían dejado ir, cuando la supercriatura apareció y parecía probable que atacara. Lo que sea que haya ocurrido, el momento de la retirada de los lobos fue impecable. Y no creían que esa buena fortuna pudiera volver a surgir. El hombre en la tortuga vio al colectivo observándolo y decidió acercarse. Cuando se acercó, dijo: Tío San y Bai Wei, hace mucho tiempo que no nos vemos. ¿Conoces a este hombre? Preguntó Chenu. Lin Weiwei asintió y dijo: Sí, este es Liu Yusuan de Baojin Mining. Ha estado en el refugio del tercer dios solo durante 6 años, y en ese tiempo, ya ha abierto 8 cerraduras genéticas. Es un genio, y no puedo decir que esperaba verlo aquí en la montaña fantasma. Liu Yusuan rápidamente comenzó una discusión con ellos, mientras ignoraba a todos los demás. Dime, Bai Wei, ¿qué te trae aquí? Este lugar es peligroso, incluso para élites poderosas como yo. Liu Yusuan habló con arrogancia. Liu Yusuan estaba coqueteando con Lin Weiwei, eso era obvio. Después de la pregunta, Lin Weiwei le explicó los eventos que habían ocurrido y los habían puesto en su curso actual. Luego, preguntó: ¿Hay un refugio humano en las inmediaciones? Liu Yusuan negó con la cabeza y dijo: Los humanos no pueden soñar con poseer un refugio cerca de este lugar miserable. Hay un refugio de clase rey, ya sabes. Pero es propiedad de un espíritu, uno con el que firmé un contrato. Hermano Liu, ¿puedes decirnos en qué dirección podríamos ir para escapar de este lugar? La gente no pensaba mal de él por ser esclavo de un espíritu. Era mucho más común que los humanos firmaran contratos con espíritus en el refugio del tercer dios que tener libertad absoluta con los de su propia especie. Después de todo, la supervivencia era el nombre del juego. Liu Yusuan negó con la cabeza y dijo: ¿Quieres escapar de este lugar? No creo que sea posible. Me sorprende que aún no te haya comido el rey lobo, pero esa no es la única supercriatura de la que deberías preocuparte. Hay bastantes poblando esta montaña, y escapar de su atención será una tarea bastante difícil.
Una imposible. Liu Yusuan se quedó un momento en silencio y luego continuó diciendo. Bei Wei, ¿por qué no vienes tú y tus compañeros conmigo? Soy un miembro valioso del refugio del Espíritu Rey, y puedo dar fe de todos ustedes. Estarán seguros allí. Lin Weiwei frunció el ceño. Ir allí solo reduciría sus posibilidades de escapar de esa montaña. Se habían arriesgado todo y perdido tanto, todo en nombre de mantener su libertad. Entrar al servicio de un espíritu sería como tirar la toalla, y no se sentiría bien someterse ahora. Liu Yusuan miró a Line y le hizo una oferta. Tío San, creo que eres consciente de los peligros que presenta esta montaña. Incluso nuestro maestro del Espíritu Rey no se escondería en los territorios gobernados por las supercriaturas de este lugar. Si vienes conmigo, puedo asegurarte que serás tratado bien. Line se dio la vuelta y preguntó. ¿Qué piensas, pequeño An? Liu Yusuan vio a Line preguntarle a An Sen y le pareció extraño. Miró al joven con más atención, ya que inicialmente había creído que era otro desconocido. Este es. Liu Yusuan le preguntó a Line. Line presentó a An Sen diciendo. Este es el yerno del presidente Ji, An Senador. Unimos fuerzas en las laderas de esta montaña, después de un encuentro casual. He oído hablar de él antes, sí. Nunca esperé que el nombre Ansen fuera la etiqueta de un joven como tú. Liu Yusuan fingió cortesía, pero la ignorancia detrás de sus palabras era clara. Después de sonreír burlonamente a Liu Yusuan por un segundo, Ansen se volvió hacia Line y respondió a su pregunta. No busco empleo con ningún espíritu. Todavía quiero dejar esta montaña por mi propia cuenta. Ansen prefería morir antes que someterse a la esclavitud bajo algún espíritu. Si acaso, él sería un esclavista de los espíritus. Por supuesto, Ansen sabía que sus poderes no eran los mejores que podían ser. Además, la inestabilidad y el desequilibrio de sus poderes podían ser problemáticos. Todavía no tenía lo que se necesitaba para conquistar un refugio del Espíritu Rey. Liu Yusuan miró a Ansen con desdén y dijo. Pa. Una típica visión de novato de las cosas. Me temo que aún no has aprendido cómo funcionan las cosas en este santuario, y cuán poderosos son realmente los espíritus de este lugar. Sin el poder y el apoyo de muchos, es poco probable que sobrevivas ahí afuera. La gente que vuela en solitario nunca dura, e incluso una persona como yo, con 8 cierres genéticos abiertos, sabe que es mejor llevarse bien con los espíritus que luchar contra ellos. Capítulo 1014. El plan de Liu Yusuan. Tío San y Bei Wei, síganme al refugio. Dijo Liu Yusuan, con sorprendente pasión. No había mentido cuando les dijo que era una figura bastante importante en el refugio del Espíritu Rey. Pero había abierto 8 cierres genéticos, no porque fuera fuerte, sino porque al Espíritu Rey le gustaba y le ayudó mucho. En el transcurso de unos pocos años, le habían dado más de 800 genes espirituales. Fue esa generosidad lo que le permitió abrir los cierres genéticos. No era un genio. Por supuesto, no había recibido ningún punto geno del Espíritu Rey. Y eso se debía a que no había firmado un contrato con el Espíritu Rey. Había firmado su contrato con un subordinado del Espíritu Rey, uno que también había abierto 8 cierres genéticos. Pero con el propio espíritu solo habiendo abierto 8 cierres genéticos, eso significaba que era el máximo que Liu Yusuan podía abrir también. El Espíritu Rey no estaba muy interesado en firmar contratos con ningún humano al azar. Este Espíritu Rey haría que sus subordinados lo hicieran, y eso fue lo que ocurrió con Liu Yusuan. Hermano Liu, ¿estás seguro de que no hay un pasaje seguro para que salgamos de la montaña? Preguntó Line. Line no estaba dispuesto a violar sus propios principios sometiéndose a la oferta de Liu Yusuan, pero sintió que vacilaban.
Sin embargo, cuando escuchó a Hansen hablar de no convertirse en el esclavo de un espíritu, se mantuvo firme en su decisión de no ir al refugio del rey. No hay una ruta segura, así que no tires tu vida a la basura. Especialmente por este hombre, este tipo no sabe nada. Apenas está fuera de las pañales del santuario del tercer dios. Liu Yusuan estaba mirando a Hansen mientras hablaba. Era obvio para Lin Beiwei que era una figura influyente en el refugio, pero solo quería flexionar su importancia para impresionarla y seducirla. En su refugio, era poco probable que pudieran regresar a la alianza también. En la alianza, él no era nada a los ojos de la familia Lin. Aquí, las cosas eran diferentes y tenía muchas más posibilidades de conquistarla. No le importaba el bienestar de los demás. Más que nada, solo quería llevarla de vuelta al refugio para que pudiera hacerla firmar un contrato con el espíritu que conocía. Entonces, pase lo que pase, ella no podría escapar de él. Y si jugaba bien sus cartas, la diversión con Lin Beiwei no sería lo único que podría tener. Podría terminar teniendo algunos de los otros humanos como subordinados para sí mismo. Si no se portaban bien, los matarían. Sus vidas en la alianza ya habrían sido perdidas, de todos modos. ¿Estás seguro de que no hay rutas seguras? Preguntó Lin Beiwei. Sí. Por favor, no hagas esto. Liu Yusuan comenzó a actuar como si estuviera molesto, y continuó diciendo. La montaña es demasiado peligrosa. Si insisten en intentar cruzar su peligroso terreno, realmente perderán la vida. Una muerte horrible es todo lo que les espera. Si vienen conmigo, puedo hacer que puedan llegar a la alianza cuando quieran. Y si no les gusta el refugio, una vez que estén en la alianza, simplemente no vuelvan. Liu Yusuan no era tonto, y no comenzaría una discusión con ellos. Pero en su corazón, pensó. Baja. Una vez que estén en el refugio conmigo, nunca volverán a visitar la alianza. Liu Yusuan no comenzó una pelea porque los 8 cierres genéticos que había abierto eran únicamente de los genes espirituales, y como tal, probablemente sería más débil que algunos de sus oponentes cuando se trataba de una batalla real. Lin había abierto 7 cierres genéticos, pero los había ganado a la antigua usanza. Como tal, probablemente destrozaría al bribón intrigante. Es por eso que estaba tratando de engañarlos para que fueran al refugio. Una vez que estuvieran allí, podría hacer lo que quisiera con ellos. Al escuchar lo que Liu Yusuan les había dicho, Chenu se sintió tentado de ir con el hombre. Después de todo, le dijeron que podía visitar la alianza cuando quisiera. La montaña fantasma era un lugar perverso, y regresar a la alianza con vida era una opción justa. Y una vez en la alianza, la correa del contrato era ineficaz. Simplemente podían perder sus vidas en el santuario y vivir en la alianza para siempre. No poder hacerse más fuerte era una mejor opción que ser asesinado. Chenu y algunos otros mostraron gran interés en ir, por lo que le pidieron a Liu Yusuan muchos detalles. ¿Ves esta tortuga de sangre sagrada? El espíritu rey me la regaló. Es un tipo excelente. Si tratara a los humanos como esclavos, me habría dado esto. Las palabras de Liu Yusuan eran cremosas, y su estratagema era más que convincente. Entonces Chenu se volvió hacia Hansen y dijo. Vamos, hermano An, deberíamos ir allí juntos. Una vez más, Hansen reafirmó su objetivo con un movimiento de cabeza. Me voy de este lugar. Dijo. Yo también. He llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Lin Beiwei dijo. Chenu apretó los dientes y dijo. Bueno, si ustedes van, sería grosero de mi parte quedarme. Hemos pasado por mucho juntos, y en este camino, sin duda habrá más infierno que soportar. Y si ese es el caso, voy a estar a tu lado y no me perderé ni un segundo de eso. La oferta había sido muy tentadora, pero cuando llegó el momento de tomar una decisión, todos decidieron quedarse con Hansenador. Line dijo.
Hermano Liu, te agradezco la oferta, pero la rechazamos. La amabilidad que deseas mostrarnos es un testimonio de tu buen corazón. Y si tu corazón es tan bueno como me han dicho, entonces nos señalarás el camino de menor resistencia. Dinos qué camino nos permitirá salir de esta montaña con más facilidad, y te lo agradeceremos, en grande. Liu Yusuan no esperaba que todos terminaran siguiendo a An Senador. Había subestimado claramente su influencia. Liu Yusuan estaba furioso por dentro, pero aún fingió una sonrisa débil, como si su motivo oculto no acabara de ser frustrado. Les dijo: Admiro tu valor. Desafortunadamente, no puedo guiarte completamente lejos de este lugar. Pero, puedo llevarte 300 millas, y asegurarme de que no te haga daño. Te garantizo tu seguridad.